Actualmente vivimos bajo la sombra, bajo cierto dechado del derecho romano. La ley, por lo menos aquí en México, y también en gran parte del mundo en realidad, pero me voy a referir explícitamente, por ejemplo, que se vive a la sombra del derecho romano. Sin embargo, esta ley, aunque se estudia y propiamente viene la misma ley mexicana, o la misma constitución, o las mismas leyes en esencia del derecho romano, la verdad, los romanos en sí, pues eran gente bastante bárbara. Llamaban bárbaros a los demás, por ejemplo, mucho a los germanos, ¿no? U otras tribus alrededor de Roma, de este imperio. Le llamaban bárbaro a cualquiera que no hablara los idiomas predominantes en este imperio, que era el latín y sobre todo el griego. Entonces, a quien no hablaba estos dos idiomas, los romanos lo apodaban o le decían que era bárbaro simplemente. Sin embargo, no se fijaban mucho en realidad en cómo eran ellos, ¿no? En la hora de poner un circo en donde se ponían a pelear hasta la muerte a gladiadores, a gente inocente también, que incluía niños, que incluía mujeres, que incluía personas de todo tipo. Ahí no había distinción, gente discapacitada, gente de mayor edad, niños, bebés, lo que fuera, a pelear incluso o a tener que defenderse, ser atacada hasta perder la vida por animales exóticos como elefantes, incluso leones, lobos, hienas. Los romanos también hacían incluso antorchas humanas para alumbrar, precisamente para el alumbrado público romano. Y todo tipo de aberraciones que describen incluso algunos filósofos, algunos historiadores también, que había un cierto encantador en Roma que hacía que todavía estos animales hicieran con sus víctimas humanas que estaban en el circo romano, fungieran actos aberrantes que ya ni siquiera puedo mencionar aquí, ¿no? Entonces, si se pone uno a pensar, a ver, esta situación en realidad es un tanto irónica, porque vivimos bajo el reflejo del derecho romano prácticamente, y aunque pues hay otros tipos de derecho que no son precisamente el romano, en realidad prácticamente se pudiera decir que es en muchas naciones el derecho romano el predominante, ¿no? Aunque ya hay muchísimas cosas que ya no se practican, por ejemplo, en estas 12 tablas de la ley romana, ¿no? Que permitían a un padre vender a sus hijos como esclavos sin ningún problema, o que incluso incitaban a los padres a arrojar o deshacerse de sus hijos que estuvieran enfermos, defectuosos, sin ninguna contemplación. Esto ya desde los griegos que son una influencia muy muy grande para los romanos en cultura, en ley, en religiosidad, en varias cosas. Los griegos son pues vamos a decirlo así, los que influyen sobre los romanos, los griegos también teniendo muchísimos vicios, sobre todo también en la antigua Grecia se practicaba, por ejemplo, que por ejemplo el alumno tuviera ayuntamiento con su maestro, que era una persona mayor. De hecho se ve incluso en películas tan épicas como la de los 300, se dice todas estas cosas así. Entonces, si nos ponemos a analizar este hecho, nuestras leyes vienen viciadas desde ese entonces. No es un modelo
bueno incluso de leyes, e incluso se puede regresar de repente a cierto tipo de estas prácticas que había antes.